A lo largo de los siglos, los países árabes han experimentado numerosas crisis y divisiones que han llevado a su debilitamiento y derrota frente a los desafíos. Si observas la realidad árabe actual y las calamidades y retrocesos que enfrenta, descubrirás que muchos de estos problemas comenzaron debido a algunos árabes que traicionaron a sus patrias y pueblos, ya fuera por dinero o para mantener sus cargos. Para conocer los hechos y los detalles completos, así como a los principales traidores árabes a lo largo de la historia, acompáñanos hasta el final. Y no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para recibir todas las novedades. El rey Hussein bin Talal es considerado una de las figuras más controvertidas en la historia de la región árabe, ya que gobernó Jordania entre 1952 y 1999. Su reinado estuvo lleno de eventos políticos y situaciones que todavía se comentan hoy en día. Tal vez lo más polémico sobre el rey Hussein sea su papel que iba más allá de ser un monarca, convirtiéndose en parte integral de redes de inteligencia global, incluyendo la CIA estadounidense y el Mossad israelí. Hussein asumió el trono en un periodo difícil de la historia de Jordania y de la región árabe, y lo que lo diferenciaba de otros gobernantes era su implicación en relaciones secretas con agencias de inteligencia extranjeras. Su vínculo comenzó con la CIA, donde era conocido con el alias Mr. No Beef, según reveló el reconocido periodista estadounidense Bob Woodward en un informe publicado en The Washington Post. En 1977, el entonces presidente Jimmy Carter descubrió que la CIA pagaba enormes sumas de dinero al rey Hussein durante 20 años. No se trataban de cantidades simbólicas. Woodward afirmó que Hussein recibía $1 millón mensuales a cambio de información sensible sobre los países árabes y los vecinos de Jordania. Esta suma le era entregada personalmente a través del director de la oficina de la CIA en Amán desde 1957. Debido a la delicada posición geográfica de Jordania y su papel político en la región, siendo un país relativamente pequeño y rodeado por potencias árabes como Irak, Siria y Egipto, el rey Hussein consideraba que su alianza con las potencias occidentales le proporcionaría la protección necesaria para mantenerse en el poder. Esto lo llevó a ofrecer servicios de espionaje a cambio de apoyo económico y político de Estados Unidos. Y no solo se trataba de dinero, sino también del respaldo político y estratégico que aseguraba su permanencia en el trono. Sin embargo, la relación con la CIA no fue la única en su historial. Su comunicación con el Mossad israelí formó parte de otra red de traiciones en las que estuvo involucrado. Uno de los episodios más destacados fue su reunión secreta con Golda Meir, primera ministra israelí, en París en 1965, donde solicitó su apoyo frente a la resistencia palestina y la creciente presión sobre Siria y Egipto, bajo el mandato de Gamal Abdel Nasser. Durante ese encuentro, Hussein pidió permiso para que Estados Unidos vendiera armas a Jordania, con la promesa de no utilizarlas contra Israel, mostrando así la cooperación con el enemigo israelí para garantizar su permanencia en el poder. Una de las traiciones más evidentes de Hussein ocurrió durante la Guerra de Octubre de 1973, conflicto que los árabes consideraron un punto de inflexión en la lucha árabe-israelí. Mientras Egipto y Siria se preparaban para enfrentarse a Israel, Hussein sorprendió a todos al realizar 3 visitas secretas a Tel Aviv en mayo, julio y septiembre de ese año, advirtiendo a los israelíes sobre los movimientos militares egipcios y sirios. Según reveló el general Eli Zeira, vicejefe de inteligencia militar israelí en ese momento, Hussein no advirtió a Israel solo una vez, sino al menos 3.
aunque los israelíes no tomaron en serio sus advertencias. En medio de las tensiones continuas entre los países árabes e Israel, las traiciones de Hussein surgieron en momentos críticos que podrían haber cambiado el curso de la historia. Durante la Guerra de Octubre, Hussein rechazó la solicitud del rey Faisal de Arabia Saudita de abrir la frontera jordana para permitir el paso de tropas sauditas hacia la guerra contra Israel. Esta negativa fue en un momento extremadamente delicado, ya que abrir el frente jordano habría reducido la presión sobre los frentes egipcio y sirio, e incluso podría haber contribuido a recuperar Cisjordania y Jerusalén. Sin embargo, Hussein prefirió mantener la calma en su frente con Israel, lo que contribuyó directamente al fracaso de los esfuerzos árabes para lograr una victoria decisiva. Además, surgieron múltiples rumores de que Hussein habría informado a Israel sobre un plan militar egipcio en octubre, información que supuestamente obtuvo de algunos países árabes vecinos, especialmente Siria y Arabia Saudita. Las relaciones de Hussein con Israel continuaron incluso después de su muerte en 1999. En 2019, como muestra de gratitud por sus servicios a Israel, se nombró una calle en Jerusalén con su nombre, un gesto simbólico que refleja la estrecha cooperación entre ambas partes durante su reinado. Estos hechos evidencian que el rey Hussein fue parte integral de las redes de inteligencia global, especialmente estadounidenses e israelíes. Este papel secreto influyó significativamente en el curso de los acontecimientos en la región árabe y contribuyó a retrasar numerosos esfuerzos de unidad y liberación, sobre todo la unidad árabe, que temía por la seguridad de su trono. El rey Hassan II, que gobernó Marruecos entre 1961 y 1999, es considerado una de las figuras políticas más controvertidas de la historia del mundo árabe moderno. Siempre se le describió como un monarca sabio y un diplomático hábil, pero hay aspectos oscuros en su historial político vinculados a la traición y la colaboración con potencias extranjeras, especialmente con el servicio de inteligencia israelí, Mossad, relación que contribuyó de manera indirecta a la derrota árabe en la guerra de 1967. La historia comenzó a mediados de la década de 1960, concretamente en 1965, cuando la atmósfera política en el mundo árabe estaba llena de tensiones y la cuestión de la unidad árabe y el enfrentamiento con la ocupación israelí encabezaban la agenda de muchos países árabes. En este contexto, los estados árabes decidieron celebrar una cumbre en Casablanca, Marruecos, del 13 al 17 de septiembre de 1965, para discutir la preparación de los ejércitos árabes para una guerra contra la ocupación, guerra que culminaría más tarde en la famosa derrota de junio de 1967. En esta cumbre participaron líderes árabes de 12 países, además de ministros de defensa, jefes de Estado Mayor e instituciones de seguridad. La cumbre representaba una oportunidad de oro para los líderes árabes para evaluar sus capacidades militares y coordinar estrategias futuras frente a Israel, pero se convirtió en una pesadilla de traición y espionaje, donde el rey Hassan II desempeñó un papel clave filtrando información crítica al enemigo. Durante este periodo, Hassan II enfrentaba una feroz oposición de una destacada figura marroquí llamada Mehdi Ben Barka, quien representaba una verdadera amenaza para el trono. Ben Barka era un líder izquierdista que vivía en Francia y era considerado una voz de oposición fuerte al régimen marroquí. En medio de este conflicto interno, Hassan II decidió usar la cumbre árabe como una oportunidad para saldar cuentas con Ben Barka, incluso si el precio era traicionar a los árabes y sus asuntos vitales. Al rey Hassan II se le ofreció un acuerdo secreto por parte del Mossad, eliminar a Ben Barka a cambio de facilitar el espionaje en la cumbre árabe. Hassan II no dudó en aceptar la oferta y permitió al Mossad instalar dispositivos de escucha en el hotel que albergaba la cumbre,
incluidas las salas donde se realizaban reuniones secretas entre los líderes árabes. De esta manera, los israelíes obtuvieron información crucial sobre la preparación de los ejércitos árabes e incluso escucharon directamente confesiones de los líderes árabes de que sus fuerzas no estaban listas para la guerra. Uno de los momentos más importantes en estas reuniones fue el conflicto entre el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser y el rey Hussein de Jordania, donde Nasser admitió que la fuerza blindada egipcia estaba en pésimas condiciones y no preparada para ningún enfrentamiento militar. Además, durante la cumbre se evidenció la división entre los países árabes, con conflictos agudos sobre planes militares y coordinación, dando a Israel la impresión clara de que la unidad árabe que temía no era más que una ilusión. Gracias a la información filtrada por el Mossad, Israel pudo tomar la decisión estratégica de atacar Egipto, Siria y Jordania en junio de 1967, guerra conocida posteriormente como la Guerra de los 6 Días. Como resultado de esta traición informativa, Israel conocía perfectamente los puntos débiles de los ejércitos árabes, lo que le permitió lograr una victoria aplastante. En esa guerra, los árabes perdieron territorios vitales como el Sinaí en Egipto, los altos del Golán en Siria y Cisjordania, y Jerusalén en Jordania, además de sufrir la casi destrucción de sus ejércitos, provocando un colapso moral y pérdidas severas en todos los frentes. En cuanto al destino de Mehdi Ben Barka, este marcó el final del siniestro acuerdo con el Mossad. En octubre de 1965, Ben Barka desapareció en Francia, en circunstancias misteriosas, y su destino sigue siendo desconocido hasta hoy. Numerosas pruebas sugieren que fue asesinado por agentes del Mossad, en colaboración con los servicios de seguridad franceses y marroquíes, cerrando así la página de Ben Barka, quien representaba un dolor de cabeza para el rey Hassan II. Por lo tanto, la traición del rey Hassan II no fue solo un paso personal para eliminar a un opositor político, sino un golpe decisivo a los esfuerzos árabes frente a Israel. Esta traición contribuyó directamente a la humillante derrota que sufrieron los árabes en la guerra de 1967, cuyos efectos todavía resuenan en la región hasta hoy. Nuri Hassa al-Shalan, líder de la tribu Ruala, cuya influencia se extiende entre Siria y Jordania, es una de las figuras más complejas de la historia moderna del Medio Oriente. Su vida estuvo llena de transformaciones, traiciones y lealtades cambiantes, siempre centradas en un único objetivo: el dinero y el poder. Fue un ejemplo de líder cuyo compromiso cambiaba según el beneficio material, moviéndose de un aliado a otro según quien ofreciera más. Nuri al-Shalan comenzó su camino sangriento a principios del siglo XX, sin dudar en matar a sus propios hermanos para asegurar su control sobre la tribu y convertirse en su líder. Inicialmente, al-Shalan fue un aliado fiel del Imperio Otomano, que controlaba la región y le garantizaba poder y dominio sobre su tribu. Sin embargo, no era simplemente un subordinado de los otomanos. Estaba dispuesto a traicionar a quien lo apoyara si encontraba una oferta más beneficiosa. En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, al-Shalan entabló negociaciones con los británicos a través de su famoso espía Thomas Edward Lawrence, conocido como Lawrence de Arabia, quien buscaba reclutar a las tribus árabes para apoyar la Gran Revolución Árabe contra los otomanos. Lawrence logró atraer a Nuri al-Shalan, quien se unió a las filas del príncipe Faisal, hijo de Sharif Hussein, líder de la revolución respaldada por los británicos. Aquí comenzó una de las primeras traiciones de al-Shalan, al traicionar a los otomanos en favor de Gran Bretaña y jugar un papel clave en el control de las principales ciudades de Siria. Con la caída de Siria y Jordania en manos británicas, la influencia de al-Shalan creció, pero su alianza con los británicos fue solo un paso más en una larga cadena de traiciones. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, cuando los franceses asumieron el control de Siria, según los acuerdos de Sykes-Picot, al-Shalan vendió su lealtad a Francia
protegiendo sus intereses en las regiones desérticas sirias y despreciando la resistencia siria contra el colonialismo. Los franceses le otorgaban sustanciales beneficios financieros a cambio de sus servicios, reflejando su preferencia por el dinero sobre cualquier principio o causa nacional. Pero incluso esta alianza no duró mucho. Al-Shalahan traicionó a Francia cuando cesó el apoyo financiero, y su lealtad se trasladó al rey Abdullah I de Jordania, hijo de Sharif Hussein y líder de la Gran Revolución Árabe. El rey Abdullah le pagó grandes sumas para que lo apoyara en su conflicto contra el rey Abdulaziz al-Saud, fundador del Reino de Arabia Saudita, convirtiendo a Al-Shalahan en un mercenario en conflictos regionales, cambiando de alianzas según el dinero y los intereses. Sin embargo, esta no fue su última traición. Posteriormente traicionó al rey Abdullah en favor de Abdulaziz al-Saud. En 1926, Al-Shalahan volvió a cambiar de bando, uniéndose a los al-Saud y casando a su nieta, la princesa Nauf bint Nawaf al-Shalahan, con Abdulaziz como símbolo de esta nueva alianza. A pesar de su larga historia de traiciones y alianzas cambiantes, Nuri al-Shalahan se opuso firmemente a la división de los países árabes tras la Primera Guerra Mundial, no por patriotismo o rechazo al colonialismo, sino porque la división debilitaba a su tribu y frustraba sus planes de establecer un estado propio en Siria. Su ambición iba más allá de los límites tribales, buscando convertirse en líder de un imperio independiente que uniera a la tribu Ruala y otras tribus importantes. En términos financieros, Nuri al-Shalahan se convirtió en uno de los líderes tribales más ricos del mundo árabe durante su vida, aprovechándose de todas las partes enfrentadas en la región: otomanos, británicos, franceses e incluso monarcas árabes. Esta enorme riqueza le otorgó un gran poder y lo convirtió en un líder influyente que no podía ser ignorado en ningún conflicto regional. Finalmente, a pesar de todas sus traiciones y alianzas cambiantes, Nuri al-Shalahan falleció en 1942, dejando tras de sí un legado lleno de controversia y críticas. El rey Abdullah I bin Hussein es considerado una de las figuras centrales en la historia moderna del Medio Oriente, cuya vida estuvo llena de contradicciones y decisiones polémicas que dejaron huellas claras en el desarrollo de los acontecimientos de la región. Abdullah I creció bajo la tutela de su padre, Sharif Hussein, emir de la Meca, quien lideró la Gran Revolución Árabe contra el Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial. En este contexto, Abdullah I fue la mano derecha de su padre, encargado de comunicarse con los líderes británicos en el Cairo. Esta relación con los británicos no fue simplemente un intercambio de recursos, sino que sentó las bases para futuras traiciones que se intensificarían con el tiempo. Como corresponsal y representante, Abdullah I desempeñó un papel clave en asegurar apoyo financiero y militar para los rebeldes, contribuyendo al logro de los objetivos de la revolución, aunque a costa de la estabilidad regional. Abdullah I participó activamente en la Gran Revolución Árabe, movimiento que derrocó al Califato Otomano y tuvo un impacto significativo en la configuración política del Medio Oriente. Su colaboración con los británicos no fue solo un acuerdo táctico, sino una traición a un Estado árabe e islámico tradicional, contribuyendo a su desmantelamiento y al reparto de sus territorios entre potencias coloniales. La revolución no solo derrocó al Imperio Otomano, sino que también transformó radicalmente la estructura de los estados árabes modernos, incluyendo Siria, Líbano, Jordania, Palestina e Irak. Entre 1916 y 1918, Abdullah I impuso un estricto asedio a Medina con el apoyo británico, lo que provocó un gran sufrimiento entre la población, obligada a alimentarse de saltamontes para sobrevivir. Este episodio muestra la dureza de la campaña sobre la ciudad y su impacto negativo en la comunidad local, reflejando cómo la guerra afectaba directamente la vida de los civiles. En 1921, Gran Bretaña honró a Abdullah I, nombrándolo rey del Emirato de Transjordania, creado especialmente para él. Este nombramiento no fue solo una recompensa, sino parte de un plan británico
para dividir la región y asegurar el apoyo de Abdullah I a su agenda. En este nuevo rol, Abdullah I continuó sirviendo a los intereses británicos a pesar de los cambios políticos en la región, y su reinado estuvo marcado por complejas alianzas políticas que incluyeron múltiples traiciones. Durante la Guerra de Palestina en 1948, las posiciones de Abdullah I variaron entre la esperanza y la frustración. Aunque se esperaba que defendiera la tierra sagrada como líder nacional, Abdullah I desempeñó un papel oscuro, negociando en secreto con las partes enfrentadas y proporcionando información sensible sobre las fuerzas y posiciones árabes. Incluso puso a su ejército bajo el mando de un general británico, lo que permitió a los británicos controlar las operaciones militares. Como resultado, Abdullah I entregó ciudades y posiciones estratégicas como Lida y Ramla, contribuyendo a la aplastante derrota de los ejércitos árabes. Tras el final de la guerra de 1948, Gran Bretaña recompensó a Abdullah I, anexando Cisjordania y el este de Jerusalén al Reino de Jordania, reconociendo sus servicios en apoyo de los objetivos británicos. Sin embargo, su destino no fue feliz. En 1951, Abdullah I fue asesinado por un joven palestino llamado Mustafa Shukri Ashu, quien estaba enfurecido por sus traiciones y acciones que habían causado gran sufrimiento a árabes y musulmanes. Con esto concluye la primera parte de nuestro repaso sobre los principales traidores árabes a lo largo de la historia. En la próxima entrega, analizaremos a otros gobernantes árabes asociados con la traición, como Faisal bin Sharif Hussein, que colaboró con potencias coloniales, el Khedive Taufik, que allanó el camino para la ocupación británica, el rey Hassan II, cuyo reinado estuvo marcado por tensiones internas y alianzas controvertidas, y Abu Rakal, el primer traidor registrado en la historia árabe. No olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal para recibir todas las novedades.